Ya en sesiones anteriores hemos analizado lo que es el muestreo. Entonces hemos dicho que el muestreo era aplicado a los sistemas digitales, cuando nosotros tenemos una señal que es analógica y la pasamos por una serie de dispositivos donde tomamos muestras de esa señal, o sea, mediciones de esa señal cada cierto instante de tiempo. Si nosotros tenemos un sistema electrónico digital, un sistema de procesamiento digital de señales, pues tenemos entonces un microprocesador y tenemos una memoria. Ese microprocesador, para poder leer el mundo real, pues necesitamos este sistema que se llama conversor análogo digital. Ese conversor análogo digital lo que nos hace es que tenemos una señal analógica de entrada, por ejemplo con una seno, que es una forma continua, y entonces este microprocesador le manda una señal de disparo cada un instante de tiempo que vamos a llamar t sub s. Entonces lo que nos hace esto es que cuando se manda la señal, él va a leer una muestra o una amplitud de esta señal de entrada y esa amplitud se va a almacenar en la memoria. Y eso se repite cada t sub s. Este t sub s lo llamamos periodo de muestreo. Este término lo llamamos periodo de muestreo. Y el inverso de ese periodo de muestreo es lo que llamamos nosotros la frecuencia de muestreo, que es fundamental para los análisis de señales. Ustedes recuerden que la frecuencia de muestreo es el inverso de ese periodo de muestreo. Ese disparo hace entonces que si nosotros graficamos la información que está dentro de la memoria, como nosotros tenemos información en un instante de tiempo, en otro instante de tiempo, en otro y en otro, no tenemos información en los instantes intermedios. Entonces, la primera muestra o la primera amplitud está en el instante de tiempo 0. La siguiente, pues debe estar en un instante de tiempo ts. La siguiente, la tercera, pues debe estar en un instante de tiempo 2ts, ¿sí? 2 periodos de tiempo después. La siguiente en la posición 3ts y así sucesivamente. Estos datos entonces almacenados en la memoria, para nosotros volver a regresar al mundo real, pues necesitamos otro dispositivo que nos coja los datos que están en la memoria y nos los convierta de nuevo a esa forma de onda continua. O sea, a partir de ese conjunto de datos, nos saca esto continuo. Eso se llama entonces el conversor digital análogo. Ese conversor entonces tiene la característica que también tenemos que escribir los datos cada TS. Entonces, estos dibujos que tenemos acá, estos palitos con esas bolitas, es la forma gráfica de representar la señal que está almacenada dentro de la memoria. De tal forma que nosotros una señal discreta, conjunto de datos que están almacenados en una memoria, o sea que en cada posición de memoria n, nosotros tenemos una diferente amplitud. Y eso es lo que nos representa justamente esta gráfica de acá, donde tenemos palitos. Entonces a nivel de simulación lo que nosotros usamos es como este equivalente matemático de ese proceso que lo vimos allá electrónicamente. Y el equivalente matemático es exactamente esto. Nosotros tenemos la señal continua en azul, la discreta son los punticos que están en rojo, separados cada TS como lo hemos visto. Ya hemos visto entonces que el periodo de muestreo es lo que llamamos TS, el inverso de la frecuencia de muestreo. Y entonces, si nosotros tenemos una función continua, como esta x de nts, para nosotros para poner la discreta aplicamos el principio que vimos anteriormente. Cada muestra está en la posición 0, ts, 2ts, 3ts, 4ts, y entonces eso nos da la versión discreta. Entonces esto es una forma matemática de representar ese muestreo que lo está haciendo el sistema digital. Ahora, esto tiene una serie de implicaciones. Nosotros en tiempo continuo sabemos que la seno la representamos como una seno de 2pi por la frecuencia en Hz por t. Otra forma alternativa de representar las señales senos es nosotros usando no frecuencia en Hz, sino en frecuencias radianes por segundo. O sea que ese término 2pi f0 lo convertimos en omega 0. Entonces ya nos queda en radianes por segundo. Esta otra pues está encriptada cuando usamos la frecuencia f en Hz. Ahora bien, si nosotros cogemos esta señal seno de 2pi f0t y cambiamos la t por nts, que es lo que nos sugiere el muestreo, nos queda esta ecuación que tenemos acá abajo. Aquí podemos hacer entonces un cambio y es que t sub s pues es el inverso de la frecuencia de muestreo. Podemos reorganizar los términos y nos quedaría de esta notación. Entonces, en esta notación, todo esto que tenemos acá, 2pi por f0, tienen unidades parecidas a la frecuencia angular, en radianes por segundo.
pero vemos que esto está dividido entre f sub s. Entonces a ese término lo vamos a llamar nosotros frecuencia normalizada. Entonces la frecuencia normalizada significa es que nosotros estamos mirando las frecuencias en radianes, pero están divididas entre la frecuencia de muestreo. Eso tiene unas implicaciones bastante interesantes, como vamos a ver ahora, que nos van a servir para saber cómo visualiza un sistema digital una frecuencia que no cumple algo que habíamos denominado el teorema del muestreo. Entonces recuerden que cuando uno digitaliza una señal, uno tiene que escoger una frecuencia de muestreo que debe ser mínimo 2 veces la frecuencia máxima presente en la señal. Esto nos sirve entonces para nosotros analizar en un problema si queremos y conocemos la señal en particular que queremos muestrear, sabemos su contenido de frecuencia va hasta tal frecuencia máxima, a partir de ahí nos sirve para conocer cuál es la frecuencia de muestreo mínima que debemos usar, que está dada justamente por esta ecuación que es el teorema del muestreo. Recordemos entonces que de esta ecuación nosotros podríamos despejar la frecuencia máxima. O sea, me explico. Si ustedes fijan la frecuencia de muestreo, si fijan este fs, aquí ya se nos rompe esta desigualdad y se nos va a volver una igualdad porque de ahí podemos despejar la frecuencia máxima que va a ser exactamente igual a la mitad de la frecuencia de muestreo. Eso implica entonces que cuando ustedes tengan un sistema digital, la frecuencia van a ir desde la mitad de la frecuencia de muestreo negativa hasta la mitad de la frecuencia de muestreo positiva. ¿Por qué las negativas también? Porque veámoslo en una seno ustedes miran, graficaron una seno de menos 1000 Hz y tiene también una forma senoidal, lo único que cambia es la fase. O sea que lo que nos importa aquí es como la forma sigue siendo senoidal de un K, solamente cambia la fase, si cogemos la frecuencia negativa. Entonces, eso hace que las señales que pueda procesar un sistema digital están limitadas por la que nos diga la frecuencia de muestreo que está trabajando. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, pero en términos de ese omega que vimos ahora rato, que lo llamamos que era 2pi por f0 sobre fs, y cambiamos f0 por este límite de fs medio, la frecuencia máxima, nos queda un rango de menos pi a pi. Y esto hace, si ustedes recuerdan, los ángulos en radianes tenían la particularidad de que eran circulares. O sea, es como esto, miren, si ustedes tienen un círculo, bueno, disculpen el dibujo, un círculo donde aquí tenemos el ángulo 0, una vuelta completa, recuerden que era 2pi, o sea que el ángulo en radianes 0 y 2pi son el mismo. Media vuelta, que sería este punto, es la posición pi. Pero si yo hago el movimiento desde 0 y me voy en sentido contrario, esto va a ser también menos pi. Entonces, eso implica que estos rangos de frecuencia normalizada se pueden mirar como si fueran frecuencias en radianes. Y eso lo vamos a utilizar ahora para justamente calcular cómo va a ser la frecuencia vista en un sistema digital. Entonces, miremos. A nivel de software, nosotros esta ecuación matemática que involucra el muestreo la hemos utilizado de esta forma en MATLAB. Por ejemplo, si queremos graficar una señal seno, decimos seno de 2pi por t, pero aquí subimos la frecuencia 1 Hz. Pero entonces creamos el vector de t en pasos de t sub s, o sea que el paso es el periodo muestreo. La ecuación que acabamos de mirar ahora nos dice x de nts, pero ustedes ven que esta ecuación no es ni parecida a eso. Realmente es un código equivalente para hacerlo un poquito más sofisticado, sería algo como esto. Crear el vector n de tiempo, de 0 en pasos, por ejemplo, de 100, y simplemente cambiamos esa t de acá, la cambiamos por nts. Cualquiera de las dos formas nos va a producir un efecto de muestreo a nivel de software, ya sea usando la ecuación explícita de cómo es la matemática de muestreo o esta implementación también nos va a producir el mismo resultado matemático, así no esté explícito. Por eso lo llamamos acá, que es un muestreo implícito. Y todas las simulaciones que hagamos en MATLAB van a implicar ese muestreo, porque estamos creando un vector en pasos de t sub s. Bien, eso ya lo había comentado, que todas las simulaciones en MATLAB van a tener implícitamente un muestreo. Es por eso que todo lo vemos vectores y lo operamos como vectores. Eso implica entonces que cuando ustedes cojan una señal en MATLAB y la muestrean o la evalúan con un código similar a alguna de estas dos alternativas,
siempre nos va a dar una señal discreta. O sea, MATLAB va a trabajar con señales discretas. Ahora, en el taller se les había dejado la tarea de graficar una señal senoidal de un K usando diferentes frecuencias de muestreo. Si ustedes recuerdan, se analizaron frecuencias 10K, 2K, 1K y 300 Hz. Con base en lo que vimos en el teorema del muestreo, si este 1K sería la frecuencia máxima, implica por el teorema del muestreo que mínimo debemos usar una frecuencia de muestreo mayor o igual a 2 veces esta, o sea, a 2 kHz. Eso significa entonces que de estas 4 alternativas, solamente 2 nos sirven, la de 10K y la de 2K, a la luz del teorema del muestreo. De hecho, nosotros hemos visto entonces que ese muestreo, si no se hace adecuadamente, por ejemplo con FS, 1K o 300, no significa que no salga nada, no, sí sale algo. Pero algo importante es que cuando se invalida esa ecuación, eso que el resultado que nos obtenemos lo vamos a llamar aliasing. ¿Qué significa ese aliasing? Que la señal muestreada se va a ver de menor frecuencia. Vamos a mirarlo entonces acá en un ejemplo en particular. Bueno, entonces vamos acá a hacer la simulación. Vamos a fijar la frecuencia de la señal seno en 1K. Vamos a graficar 10 ciclos. Vamos a poner una frecuencia de muestreo de, en este caso, vamos a dejarla en 20K inicialmente y vamos a graficarla. Entonces, lo que está en rojo son los puntos donde se están tomando las muestras. Pero en cambio el palito este. Entonces, aquí los punticos estos en rojo son las muestras que estamos tomando de la señal. Hasta ahí estamos muestreando bien porque tenemos una frecuencia de muestreo de 20K. O sea, 20 veces superior a la frecuencia máxima. Vamos a irnos entonces al caso límite donde teníamos una frecuencia de muestreo igual a la frecuencia de la señal. O sea, aquí ponemos 1000 y 1000. En este caso, si ustedes ven, cogemos la señal en la posición 0, pero como el tiempo de muestreo es igual al periodo de la señal, pues volvemos a cogerla otra vez en 0 y siempre lo estamos cogiendo los puntos en las transiciones por 0. Si ustedes miran la señal en rojo, es como si fuera una señal de frecuencia 0, es lo que llamamos un nivel de DC. De hecho, si cambiamos la fase, por ejemplo, cambiamos la fase a 90 grados, vemos acá que nos va a tomar entonces siempre los puntos en la posición de arriba. O sea, en este caso, con la señal de un K muestrando un K, nos vuelve a dar una señal que tiene frecuencia 0. Pero ya cogemos los puntos en otra posición. Vamos a mirar el otro caso donde la frecuencia del muestreo eran 300 Hz. Si ustedes miran con 300 Hz, pues cogemos un punto acá y otro punto por acá más adelante. Para ver un poco más el efecto, vamos a graficar acá 50 ciclos de la señal continua. Entonces vemos aquí que se está formando una señal también en rojo periódica, o sea que el sistema digital va a ver la señal de menor frecuencia que la entrada. O sea, la entrada era la que está en azul, que es 1 kHz. Pero al usar una frecuencia de muestreo que no cumple el teorema del muestreo, vemos una señal que tiene menor frecuencia. Y eso es lo que estamos llamando ahora rato aliasing. Ese aliasing significa que la señal muestreada se ve de menor frecuencia. Vimos el caso que cuando la frecuencia de muestreo era un K, veíamos la señal como si fuera de 0 Hz. ¿Sí? Porque veíamos todo plano, todos los puntos en la misma posición. Y esta de 300 Hz la vemos, la señal, esta señal de un K la estamos viendo de menor frecuencia. ¿De cuánto? No la medimos. Vamos a mirar cómo se podría calcular eso. Pero se va a ver de menor frecuencia. Es lo que nos dice esto cuando invalidamos el teorema del muestreo. Se va a ver así. Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros eso? Entonces, mire, muy sencillo. Como habíamos visto ahora rato, hacemos un círculo. En ese círculo, la frecuencia es una vuelta completa, son 2pi en radianes, ¿sí? 0, 2pi, 4pi. El otro extremo es pi y menos pi. Resulta que ustedes hacen el cálculo al revés, o sea, recuerden que estamos asumiendo que estos valores son lo que llamamos la frecuencia normalizada. Si aplican la ecuación y calculan a qué frecuencia equivale esto en Hz,
resulta que esa frecuencia a la que equivale en Hz va a ser 0 Hz. Esto va a equivaler a una frecuencia de muestreo, a 2 veces la frecuencia de muestreo, y así sucesivamente. O sea, 2pi, si ustedes lo meten en la ecuación de omega, recuerden que era 2pi por la frecuencia sobre la frecuencia de muestreo. Si esta ecuación despejan f, y ustedes despejan f, entonces les queda que se va a hacer f, va a ser omega sobre 2pi por fs. Entonces lo que decía ahora rato, si ustedes meten este 2pi en esta ecuación, pues ¿cuánto les va a dar esto? F igual a fs, por eso me refería a que el 2pi va a ser fs. Y este punto pi va a ser la mitad de la frecuencia de muestreo. Si se lo meten en esa ecuación, les da la mitad. Ahora bien, entonces, debido a eso, la parte de arriba la vamos a llamar frecuencias, van a ser todas nuestras frecuencias positivas. La parte de abajo del círculo van a ser nuestras frecuencias negativas. Como les decía, si la frecuencia era un K, la muestreo es un K, entonces una vuelta completa, como les había mostrado ahorita el cálculo, va a ser 1 kHz. 2 vueltas al círculo van a ser 2 kHz. Y entonces, media vuelta van a ser la mitad de esto, o sea, la frecuencia máxima. Un K, la mitad es 500, entonces será 500 Hz y menos 500 Hz. Bien, ya con base en eso, ya sabemos, dibujamos este círculo, ubicamos entonces las frecuencias, recuerden, una vuelta completa de frecuencia de muestreo. Y entonces queremos ubicar la señal seno de un K. ¿Cómo se va a ver? Entonces, 1 kHz significa que tenemos que ubicarnos en la posición 1K, y 1K es justamente una vuelta completa. Entonces, damos una vuelta completa al círculo y nos llegamos a este punto. Y este punto es justamente otra vez, si lo miramos, es el punto 0. O sea, 1 kHz y 0 Hz es el mismo punto. Entonces, por eso, si ustedes miraban, esto nos correspondía a que la señal seno de un K se va a ver de 0 Hz. Eso lo podemos verificar acá. ¿Se acuerdan que esto lo hemos hecho ahora rato? Cambiamos un momentico la fase. Entonces ustedes ven, la azul es la señal de un K, pero estamos muestrando también un K, y entonces vemos los puntos en rojo, la unión nos da una señal de frecuencia 0, y eso es lo que llamamos un nivel de DC. Y eso es lo que nos explicó este cálculo gráfico. Vamos a mirar entonces el caso donde la frecuencia de muestreo son 300 Hz. Construimos de nuevo el círculo. Entonces, pero aquí ya una vuelta completa son 300 Hz. 2 vueltas 600, 3 vueltas 900, media vuelta son 150. Entonces, ahora de nuevo tenemos que ubicar la frecuencia de un K. Entonces, un K, ¿qué será? Damos una vuelta, hemos recorrido 300 Hz. 2 vueltas, 600 Hz. 3 vueltas, vamos 900 Hz. Ya casi llegamos porque tenemos que llegar a 1000 Hz. Entonces, de 900, ¿cuánto nos falta para 1000? Nos faltarían 100. Entonces, desde acá tengo que moverme a 100, pero resulta que estos son 150, o sea que me cabe perfectamente la región positiva. Entonces, damos una vuelta de 100, o sea, nos estamos 900, damos una vuelta de 100 y nos quedamos ubicados en esta posición. Y eso es la posición 100, ¿sí? O sea, que la posición 100 es equivalente a un K, o sea, que la señal seno de 1 kHz se va a ver de 100 Hz. O sea, en esta construcción que hemos visto ahorita rato, gráficamente, si ubicamos la frecuencia en 300 Hz, si ustedes pudieran coger y hacer la medición del periodo de la señal en rojo, es una señal de 100 Hz, a pesar de que la señal de entrada fue de 1K. Vamos a mirar entonces otra serie de problemas. En este caso, vamos a asumir que tenemos un sistema conversor análogo digital, tenemos un microprocesador y tenemos un conversor digital análogo. En este caso, vamos a tener entonces que los dos sistemas van a estar configurados a una frecuencia de muestreo de 10K. Y aquí que estamos interesados en saber este microprocesador, cómo va a interpretar 4 señales que le vamos a introducir de tipo senoidal a la entrada. Una de 2K, 7K, 20K y 23K. Entonces, primero que todo debemos preguntarnos si la frecuencia de muestreo son 10K, la máxima frecuencia pues deben ser la mitad, ¿sí? Según lo que hemos visto anteriormente. La mitad serían 5K. O sea que este sistema puede procesar perfectamente señales hasta 5K.
Si miramos estas cuatro frecuencias, la primera, 2K, pues es menor a 5, o sea que se va a procesar bien. Pero esta de 7K ya no supera esta frecuencia máxima. Entonces, tanto esta de 7 como la de 20 como la de 23 se procesa mal. Y entonces aquí nos va a ocurrir, para esas cuatro frecuencias, nos va a ocurrir el fenómeno que llamábamos aliasing. ¿Y qué significa el aliasing? Si lo vimos ahora rato, que la señal la va a interpretar el sistema digital como una señal de menor frecuencia. ¿De qué frecuencia las va a interpretar? Entonces vamos a hacer esos cálculos. Para eso recurrimos otra vez al círculo. O sea, siempre hagan eso. Una vuelta completa, frecuencia de muestreo 10K. Entonces media vuelta serían 5K o menos 5K. Entonces en el primer caso vamos a mirar el de 7 kHz. 7 kHz, si ustedes miran, sería una vuelta, media vuelta serían 5. Entonces, para llegar a 7, va a estar como por acá ubicada una parte negativa. Vamos a mirarlo de esta forma. Entonces, 7 kHz es una posición que está ubicada en este punto. Y este punto, si nosotros lo miramos, va a ser el punto que va a ser 7K. Pero resulta que este punto podemos mirarlo también desde esa posición negativa. Desde 10, si lo miramos en esta dirección, ¿cuánto nos falta? Nos faltarían 7 menos 10 menos 3. O sea que 7K se interpreta como una señal de menos 3 kHz. Por eso decimos que se veía de menor frecuencia. En este caso se ve de frecuencia 3K. En el otro caso de la frecuencia de 20K, entonces vamos a mirar. Una vuelta completa son 10K. Como tenemos que llegar a 20, damos dos vueltas y llegamos a 20. O sea que 20 kHz es equivalente a 0. Eso lo podemos ver gráficamente de esta forma. O sea que la señal en este caso, si ingresamos una señal de 20K, se nos de 20K la vamos a ver de 0 Hz. O sea, vamos a verla como si fuera un nivel de C. O sea, así nos la va a interpretar el microprocesador. Ahora, en el último caso, si ingresamos una señal de 23K, entonces, de nuevo, una vuelta completa 10, dos vueltas 20. Tenemos que llegar a 23. Entonces ya hemos recorrido en dos vueltas 20. ¿Nos faltaría cuánto? 3. Y efectivamente sería como ese punto que está pintado ahí. Entonces ese punto serían 23 menos 20, sería 3K. O sea que esta señal, aquí, la de 20K se ve de 0 Hz y la de 23 se va a ver de 3K. Resulta que a nivel de hardware hay otro efecto adicional que ocurre cuando usamos un dispositivo electrónico. Hasta ahorita hemos visto que las señales se muestrean en el tiempo, o sea, cada instante de tiempo tomamos una muestra, cada TS. Pero los sistemas digitales tienen una característica adicional y es, a pesar que la señal sea continua, no podemos medir un continuo de amplitudes. Nosotros también tenemos que en cierta forma hacer un muestreo en la amplitud. Y ese muestreo en la amplitud se modela matemáticamente con algo que se llama cuantizador. Entonces, un conversor análogo digital es un circuito electrónico que se puede modelar como si fuera un switch que cada TSV se abre y se cierra para hacer el muestreo en el tiempo. O sea, esta primera parte es el muestreo en el tiempo. Y este otro cuantizador es un circuito que nos va a coger esa amplitud que se leyó, que va a ser un voltaje a nivel continuo, y nos lo va a convertir en un valor a la final numérico. Entonces ese cuantizador va a ser un cuantizador que va a estar haciendo la función en el dominio de la amplitud. Matemáticamente eso se representa con esta operación no lineal, donde tenemos una operación no lineal que es una función que se define por tramos. No vamos a entrar desde la matemática de ese punto, pero vamos a mirar gráficamente cómo es. Para eso vamos a mirar este ejemplo para que entiendan un poco cómo es el concepto del cuantizador. La cuantización viene cuando ustedes seleccionan un conversor análogo digital y miran el número de bits. Vamos a hacer en este problema, vamos a asumir que tenemos este sistema digital que miramos anteriormente. Aquí vamos a suponer que cogemos la señal seno, la pasamos por el conversor, eso lo lee el microprocesador y el microprocesador inmediatamente lo escribe al conversor. Pero ese conversor análogo digital, digital análogo, lo vamos a coger bipolar. Bipolar significa que puede procesar señales positivas y negativas.
Esos 3 bits significan que es el número de bits que emplea el cuantizador. Eso es lo que vamos a entender ahora cómo funciona. Un voltaje que también se utiliza en los dispositivos conversores, que es el voltaje de referencia. Vamos a asumir que tenemos un voltaje de referencia de 5 voltios. ¿Listo? Entonces, para ese problema en particular, para entender el cuantizador qué es lo que hace, vamos a mirar este diagrama. Entonces, miren, si ustedes, tenemos aquí la gráfica de la señal C. El voltaje de referencia hace alusión a que es el voltaje máximo que puede procesar el sistema en amplitud. Entonces en amplitud, como dijimos que era bipolar, vamos a leer señales de 0 voltios hasta 5 voltios. Y como es bipolar, de 0 voltios a menos 5 voltios. Por eso aparece Vref y menos Vref. Ahora, en todo ese rango de voltajes entre menos 5 voltios a 5 voltios, si decimos que usamos un conversor de 3 bits, significa que 2 a la 3 es igual a 8. O sea que en esos voltajes de menos 5 a 5 tenemos que partirlo en 8 pedazos. Esos 8 pedazos en los que los partimos sería algo como esto: 4 en la parte de voltajes positivos y 4 en la parte de voltajes negativos. Y en cada región de esas le vamos a asociar un número binario, como está acá, a mano derecha. 000, que sería el número 0, 001, el 1, el 2 y el 3. Y vamos a asociar también unos números, que es con notación binaria con signo bit superior es el más significativo y está complementado a 2. Esto sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea que los números que se van a almacenar en la memoria del microprocesador no van a ser voltajes en voltios, eso quiere que les quede claro, sino que se almacenan esta serie de números que tenemos acá. O sea, se almacena el número como 0, 1, 2, 3, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahora bien, vamos a mirar entonces gráficamente qué es lo que se almacena en la señal en la memoria y qué es lo que veríamos en el conversor digital análogo. Entonces, la gráfica de arriba es lo que está entrando el sistema y la gráfica de abajo es lo que está saliendo. Entonces, aquí vemos una cosa importante. Miren, si el voltaje de referencia son 5 voltios, el espacio, o sea, el espacio que hay entre voltajes en amplitud, a eso lo vamos a llamar resolución. Entonces, la resolución en amplitud, ustedes pueden verla aquí fácilmente. Si nosotros tenemos 2 a la 3 son 8 y esto es un conversor bipolar, si ustedes lo miran, pues entonces serían 5 voltios dividido el número de escalones. Aquí vemos que hay 4 escalones. O sea, 2 a la 3 es 8, la mitad sería 4. Entonces 5 dividido 2, 4 sería 1.25 voltios. ¿Qué significa eso? Miren, que si el voltaje de la señal de entrada está entre 0 y esta línea es la línea 1.25 voltios. Si está entre 0 y 1.25 voltios, el sistema, el conversor, nos va a entregar el número 0. O sea, el número 0 no significa que entró 0 voltios, no. Si entra un voltaje, por ejemplo, 0.5 voltios está en esa región. Entonces nos va a entregar el número 0. Si es 1 voltio, también nos va a entregar 0. Pero si ya, por ejemplo, entra 2 voltios, entre 2 voltios entra al siguiente escalón. Y ese siguiente escalón sería el número 1. Y así sucesivamente. Veámoslo entonces acá. Entonces miremos. Entonces vamos a hacer partición en amplitud. Ya lo miramos qué es lo que hace el efecto del cuantizador, la cuantización. Y la partición en el tiempo es lo que estamos haciendo con la frecuencia de muestreo. O sea, esas líneas que puse ahí verticales sería cada T sub S. Entonces, primera muestra se tomó en este punto. Entonces, esa primera muestra, si ustedes la miran, está en el escalón de la posición 2. Entonces, en la memoria nos va a almacenar el número 2. Y si nosotros escribimos ese número 2 al conversor digital análogo, nos va a salir un voltaje de esta posición. Recuerden que ahorita hicimos el cálculo. La primera línea eran 1.25 voltios. Esta otra línea tendría que ser entonces 2.5 voltios. Esta otra serían 3.75.
voltios y la última pues en 5 voltios. Entonces miren, a pesar de que en este caso la amplitud quedamos bien. Entró de 2.5 voltios, salió de 2.5 voltios. Pero vamos a ver otro caso, este punto. Este punto está en la mitad de los dos. Entonces, ahí en la memoria nos va a almacenar el número 1, en ese caso. Y si escribimos ese 1 al conversor digital análogo, vamos a ver este punto acá. O sea, no vamos a volver no, es imposible recuperar el voltaje original. Vamos a ver el voltaje de 1.25 voltios. O sea, al final se perdió información en la amplitud. Vamos a mirar nuestro punto, este punto. Este punto entonces vemos que se va a asociar a esta posición, este otro punto se asocia a esta posición y así sucesivamente. Entonces esos escalones que estamos viendo ahí paso por paso son los valores que estaría asignando el cuantizador. Como ustedes ven, la señal que vemos en el conversor va a ser una señal que no va a ser ni parecida, digamos, a la C2, esa forma tan bonita, ¿no? A pesar de que aumentemos la frecuencia de muestreo que ahorita les vamos a mostrar, es imposible tener una buena resolución porque tenemos unos pasos muy grandes de voltaje. ¿Cómo se puede mejorar esta resolución en amplitud? Aumentando el número de bits. Bueno, vamos a coger aquí una frecuencia de muestreo que si no, que no nos esté dando aliasing. Bueno, cambiamos acá el número de ciclos. Bien, entonces aquí en rojo tenemos las muestras de la señal. Aquí estamos asumiendo que no hay cuantización. Vamos a asumir entonces la cuantización a 3 bits que les decía ahora rato. Voy a fijar la casilla. Vamos a poner aquí este modo de visualización en escalones como lo vemos ahora rato. Entonces miren, realmente la señal que está saliendo en el conversor digital análogo es esta que tienen ustedes en estos escalones acá, estos puntos. De pronto aquí es un poco más real del dibujo que les mostré. Pero eso es lo que estaremos viendo nosotros en el conversor digital análogo. Esta señal escalonada. Por efecto de que tenemos solamente 3 bits de cuantización. Si nosotros aumentamos este número de bits, por ejemplo, a 4, vamos viendo que se mejora un poco más. En 8 bits, mejora un poquito. Vamos a poner un valor alto, 16 bits. No sé si lo vieron. De 8 bits y 16 bits nos dio exactamente lo mismo. Porque aquí si ustedes quieren mejorar la resolución aquí ya no depende la amplitud del número de bits, sino que depende de la frecuencia de muestreo. Aquí me tocaría, por ejemplo, aumentar la frecuencia de muestreo. Aquí, por ejemplo, tengo una frecuencia de muestreo de 100K, 16 bits, dio muy bonito. Entonces, es un compromiso, eso se llama un trade-off. Usted puede mejorar, digamos, el número de bits, pero una frecuencia de muestreo muy baja tampoco va a obtener una forma perfecta. Porque miren, por ejemplo, aquí tengo una frecuencia de 100K. Bajémoslo a 8 bits, vamos a ver cómo nos da. Aquí nos funcionó bien 8 bits. Pero si bajamos a 4 bits, van a ver ustedes de nuevo esto escalonado. Voy a graficar menos ciclos para que se vea. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, 100K, es una frecuencia bastante alta, 4 bits nos da una forma escalonada. Entonces, aumentar el número de bits nos va a dar un poco más perfecto. Entonces, siempre es un compromiso entre cuántos bits necesitamos según la resolución en amplitud y la frecuencia de muestreo. Si nosotros miramos, esto fue la gráfica que vimos ahora rato, en rojo sería la continua, en negro sería la cuantizada, con 8 bits o con 4 bits y 8 bits. Si nosotros restamos las dos, nos sale algo que se llama error de cuantización, que es esta ecuación. Ese error lo podemos nosotros bajar aumentando el número de bits, pero como les mostré, a pesar de que bajemos el error de cuantización, uno no tiene la posibilidad en muchas ocasiones de mejorar la gráfica si no cambia la frecuencia de muestreo. Hay un problema que ustedes van a solucionar. Van a consultar diferentes hojas técnicas que están publicadas en el Moodle y lo que van a hacer ustedes van a determinar cuál conversor análogo digital les va a servir para ese problema. Es un problema en el cual vamos a digitalizar una señal, y esa señal vamos a suponer que la vamos a mandar en forma inalámbrica a un dispositivo móvil, por ejemplo un teléfono celular, y lo que queremos es que la señal que vamos a digitalizar oscila entre menos 14 milivoltios o 40 milivoltios y tiene frecuencias en el rango de 8K a 20K. Entonces con esa información ustedes van a buscar en las hojas técnicas cuál conversor les va a funcionar mejor.